Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Como ven, en el título del tema de este día, hoy nos vamos a centrar en Apocalipsis, el capítulo 5, el Cordero, el rollo y los sellos. Según este tema, debimos haberlo compartido desde el día de ayer, que es lo que hemos prometido. Pero, tristemente, nos estaba fallando mucho lo que es las aplicaciones que estamos usando. Y por eso, pues, el día de ayer no pudimos cumplir con Dios y con cada uno que nos acompaña con estos temas, así como habíamos prometido. Pero gracias a Dios, aquí estamos en este día para cumplir con Dios y para que cada uno de ustedes que quiera escuchar reciba la bendición de Dios. Así es que en este día nos vamos a centrar en el capítulo 5 de Apocalipsis, que es a continuación del capítulo 4. Apocalipsis 5, del versículo 1 hasta el 4. Dice así: En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo, ni examinar su contenido. Y oraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Como hemos dicho, el ambiente de este capítulo, el capítulo 5, es el mismo que en el capítulo 4. Sin embargo, mientras que en el capítulo 4 se describe mayormente una escena que tiene como centro el trono de Dios, en el capítulo 5 se destacan al Cordero y el rollo sellado. Entonces, dice la palabra de Dios: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos, por dentro y por fuera. Algunos comentadores han sugerido que este pasaje debería llevar la coma después de la palabra dentro, y entonces su significado sería escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Según la puntuación de la RVR, que es la versión que estamos usando, y otras versiones, o sea, la versión bíblica que estamos usando, el pasaje indicaría que el rollo estaba escrito por ambos lados. Esta interpretación es digna de tomarse en cuenta por 2 razones. En primer lugar, la expresión griega estoden kai episten, por dentro y por fuera, parece ser una unidad compuesta por 2 adverbios que suenan de manera semejante, lo cual implicaría que deben ser entendidos en conjunto. En segundo lugar, los antiguos rollos de papiro, debido a la naturaleza del material, pocas veces excedían de unos 10 metros de largo. Normalmente estaba escrito solo por dentro, pero debido a su tamaño limitado, a veces se usaba el reverso del papiro, si el asunto que se escribía era más largo que el espacio interior disponible. Este pasaje
parece que corresponde a un caso como ese, lo que sugeriría que apenas había lugar para contener lo registrado en este libro. 7 sellos. Puesto que el número 7 es símbolo de perfección, esta indicación implicaría que el libro está perfectamente sellado. En verdad, nadie sino el Cordero podía abrirlo, como vamos a ver más adelante, en el versículo 3 y el versículo 5. Según la decisión de los dirigentes judíos de rechazar a Cristo, fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono. Por lo tanto, ese libro sellado sin duda incluye más que un registro de los acontecimientos ocurridos durante el periodo de la Iglesia cristiana, aunque las profecías del Apocalipsis contienen específicamente a ellos. El Señor Dios, el mismo que estaba sentado en el trono en el capítulo 4, es el mismo que aquí en el capítulo 5, ahora en visión el apóstol, el profeta, el amado Juan, lo mira con un rollo en su mano. También vi a un ángel poderoso, dice el profeta, que proclamaba a gran voz quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo. O sea, la escena se va desarrollando. Y mientras se desarrolla el tema hasta llegar a quien va a abrir los rollos o romper los sellos para abrir el rollo, el ángel proclama a gran voz, o sea, que todos escuchen. ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Hasta ahora seguramente nadie lo entendía, porque dice, pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrir ni de examinar su contenido. Entonces, el ángel dijo, o proclamó, o preguntó, ¿quién es digno? O sea, hizo falta dignidad para que alguno pudiera tomar ese libro o ese rollo y romper sus sellos. ¿Y en dónde se iba a encontrar a ese uno? Dice que no había en el cielo, no había en la tierra, ni debajo de la tierra, a alguien capaz de abrir y de examinar su contenido. O sea, no habían ángeles en el cielo que son creación de Dios. Tampoco habían hombres, ni vivos ni muertos, que son creación de Dios, que pudieran abrir, que pudieran romper esos sellos y mirar lo que estaba escrito. Y como consecuencia de esa visión, dice Juan que él lloraba mucho. Y el motivo de llorar era porque se daba cuenta de que hasta ese momento no había nadie, no en el cielo, no ángeles, no en la tierra, ni vivos ni muertos, ninguno, que pudiera abrir, que pudiera tomar ese rollo y romper sus sellos. Y era o fue el motivo por la que el apóstol, el amado Juan, estaba llorando. Sigue diciendo, del versículo 5 al versículo 7, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono,
y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, cuando el ángel que le mostraba lo que estaba sucediendo y que iba a suceder a Juan, cuando él se dio cuenta de que no había ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, alguien que fuera digno de tomar ese rollo, romper los sellos y ver lo que había dentro, lloraba mucho. Pero dice que uno de los ancianos le dijo, deja de llorar, o sea, no hay motivo para que sigas llorando. El león de la tribu de Judá. Este título quizá está basado en Génesis 49:9. Cristo nació de la tribu de Judá, como prueba Mateo 1:2. El león simboliza fuerza, como en Apocalipsis 9:8, 9:17, 10:3, 13:2, 13:5. Y Cristo ha ganado la victoria en el gran conflicto con el mal. Este es lo que le da el derecho de abrir el libro. Además, puede mostrarse que Cristo, como león de la tribu de Judá, aparece como aquel que ha vencido, el triunfador, el paladín de la causa de su pueblo. Pero dice también la raíz de David. Este título proviene de Isaías 11:1, Isaías 11:10, donde dice, saldrá vara de la raíz de Isaí, o retoño del tronco de Isaí. Isaí fue el padre de David. En Romanos 15:12, Pablo aplica este símbolo a Cristo, lo que muestra que Cristo es un segundo David. David fue el máximo rey y héroe militar de Israel. El concepto davídico del Mesías era esencialmente el de un vencedor que restauraría el reino de Israel. Aunque Cristo no restauró el reino literal de los judíos, su victoria en el gran conflicto con Satanás restituirá el reino en un sentido infinitamente mayor y más importante. Por lo tanto, desde el punto de vista de este pasaje, este título es sumamente adecuado. O sea, vemos de que en este versículo menciona a nuestro Señor Jesús como el león de la tribu de Judá, el fuerte de Judá, y lo presenta como raíz de David, y es el que ha vencido. Para el pueblo judío, aquel que iba a presentarse en medio del pueblo o delante de la congregación de ese pueblo, tenía que ser descendiente de David. Y las expectativas de ellos era que ese descendiente de David, el Mesías, tenía que hacer algo parecido a lo que había hecho David. O sea, algunos se preguntarán, ¿por qué en tiempos de Salomón hubo mucha paz? Algunos dirán, por causa de su sabiduría. Lo buscaban más para escuchar su sabiduría que para guerra. Fue parte. Pero el mayor motivo es de que mientras David vivía y peleaba las batallas del Señor, ciertamente el Señor estaba con él. Y por causa del Señor en la vida de David, todos los reinos vecinos y sus reyes temieron en gran manera tanto a Dios como a David, y de esa manera quedaron sumisos
al gobierno de Israel, pues David fue rey de todo Israel antes que se dividiera el reino. Y de esa manera no procuraban guerra contra el pueblo de Dios. Y conociendo esta historia del pasado de David, no solo esperaban algo similar, sino que algo mucho mayor que eso. Pero como se dieron cuenta que nuestro Señor Jesús no trajo la paz literal que ellos esperaban, tristemente lo rechazaron y lo condenaron como a un impostor. Pero nuestro Señor Jesús no estaba preocupado solo por una felicidad terrenal. Él estaba preocupado por una felicidad eterna, no por una felicidad pasajera. Entonces, no pudieron entender. Pero nuestro Señor Jesús realmente es el león de la tribu de Judá. Es simbólicamente el hijo de David como hombre mientras caminó en esta tierra. Ha vencido, ser victorioso, indica directamente la victoria de Cristo en el gran conflicto contra Satanás. O sea, cuando nuestro Señor Jesús murió y resucitó a los 3 días de entre los muertos, se cumplía la profecía de Génesis 3, que decía que el descendiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente, después que la serpiente le hiriera el talón. Así es que la serpiente representa a Satanás, como vamos a ver más adelante, mientras continuamos estudiando este libro tan interesante que lo necesitamos para este tiempo, para nuestra motivación, para conducir nuestra vida y también para poder ser herederos de la salvación a la que Dios nos ha llamado. Entonces, nuestro Señor Jesús venció completamente a Satanás con su sacrificio de muerte y resurrección para poder librarnos de la esclavitud del pecado y una muerte eterna. La victoria de Cristo es única, por lo tanto, ninguno más puede abrir los sellos, como dice Apocalipsis 5:3. Un ángel no podría haber tomado el lugar de Cristo, porque el punto central del gran conflicto es la integridad del carácter de Dios que se expresa en su ley. Ni un ángel ni un hombre podría haber logrado esa vindicación porque está sujeto a la ley. Solo Cristo, que es Dios y de cuyo carácter la ley es una expresión, podría lograr tal vindicación del carácter divino. Este hecho es el pensamiento central del Apocalipsis 5. Entonces, como dijo el ángel a gran voz, no había ninguno en la tierra, no había ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir, que pudiera tomar ese rollo de las manos de Dios y romper sus sellos y abrirlo. Porque no había un ángel, no había un hombre, no había nada de lo que es creación de Dios con la capacidad o la dignidad de poder rescatarnos de la perdición o la corrupción del pecado. Tuvo que ser nuestro Señor Jesús, aquel que no es creación, al contrario, es creador junto con el Padre. Nuestro Señor Jesús, que por voluntad del Padre es su Hijo directamente, que por voluntad del Padre es Dios, que por voluntad del Padre es de la esencia de Dios.
no es creación. Es la esencia del carácter de Dios, de la ley de Dios. Y por eso fue el único que pudo pagar el precio. Y también fue el único que podía abrir ese sello. Tomar el rollo y romper los sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono, y los ancianos, a un cordero que estaba de pie, y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En medio se puede interpretarse como que el cordero estaba de pie entre los seres vivientes y el trono, en medio de los ancianos. Pero es difícil imaginarse tal escena cuando se compara con Apocalipsis 4:4 y 4:6. También es posible entender que el Cordero apareció en medio de todos. Esta quizá sea la mejor explicación por qué el Cordero llega a ser ahora el punto central de la visión. Cordero. Juan acaba de oír que Cristo es un león vencedor, pero al mirar ve un cordero. Un contraste tan marcado puede sugerir que esa victoria de Cristo no proviene de la fuerza física, sino de su excelencia moral. Porque por sobre todos las demás cosas se le declara digno. En Apocalipsis 5:2. El sacrificio vicario de su vida sin pecado, simbolizado por el sacrificio de un cordero inmaculado, es más que cualquier demostración de fuerza, lo que ha ganado la victoria para él en el gran conflicto con el mal. La figura del Nuevo Testamento de Cristo como el Cordero solo aparece en los escritos de Juan, aunque tanto Felipe como Pedro le aplican ese símbolo tomado del Antiguo Testamento en Hechos 8:32 y 1 de Pedro 1:19. Como inmolado. Quizá Juan vio al Cordero con su herida de muerte, aún sangrante, como un cordero muerto para el sacrificio en el servicio del santuario. La palabra como indica que es una comparación, un símbolo. Juan no dice que un cordero inmolado está realmente delante del trono de Dios. Lo que está escribiendo es lo que ve en una visión simbólica. O sea, cuando se trata de una visión simbólica, los símbolos pueden cambiar en la misma persona o en el mismo ser que se está mencionando. Menciona a nuestro Señor Jesús en símbolo de fuerza, comparándolo con un león. Y luego menciona a nuestro Señor Jesús por la humildad y dignidad de su sacrificio, apuntando a lo que fue el día de su sacrificio, mirándolo como un cordero cuando se presentaba en el santuario terrenal como un sacrificio para el perdón de pecados. La reflexión verbal que traduce inmolado indica que la inmolación se había hecho en el pasado, pero que sus resultados continuaban. O sea, nuestro Señor Jesús fue el cordero sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Y todos los días, en todo tiempo, mientras vivamos, no solo aquí en esta tierra, sino aún cuando vivamos en la tierra nueva, delante de la presencia de Dios y nuestro Señor Jesús, lo vamos a ver de esa manera, en nuestra mente, en nuestro corazón, como ese cordero que fue sacrificado para que nosotros podamos ser salvos y estar delante de la presencia del Padre por una eternidad. La muerte de Cristo está históricamente en el pasado, pero sus beneficios, sus benéficos resultados para la humanidad son siempre nuevos y eficaces, o sea, presente en todo tiempo.
En cuanto al significado de la figura de Jesús como el Cordero de Dios, lo podemos comparar con Juan 1:29. Con el testimonio de Juan el Bautista, que decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, simbólicamente, se mira y se mirará siempre a nuestro Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 7 cuernos. 7 es un número que significa perfección. Los cuernos pueden entenderse como símbolo de fuerza y gloria. De manera que los 7 cuernos del Cordero indican que es perfecto en poder. Los 7 ojos, un símbolo de perfecta sabiduría e inteligencia. Estos ojos son identificados como los 7 espíritus de Dios, expresión que se usa para el Espíritu Santo. Comparar con Apocalipsis 1:4. En el Apocalipsis 4:5 se usa un símbolo diferente, 7 lámparas enviados. Y este fue el Cordero, nuestro Señor Jesús, quien tomó el libro de las manos de Dios. Este es el punto central de los capítulos 4 y 5, que Cristo, al tomar el libro de la mano de Dios, hace lo que ningún otro ser en el universo pudo hacer. Esta acción es un símbolo de la victoria sobre el mal, y cuando lo hace, resuena por todo el universo el gran himno antifonal que entona toda la creación. Se acercó y recibió de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y eso es lo que lo hizo digno de lo que vamos a ver a continuación, de adoración, no solo para Dios, sino también para nuestro Señor Jesús. Sigue diciendo: cuando lo tomó, o sea, cuando tomó el rollo de las manos de Dios. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De estos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Vemos que nuestro Señor Jesús es el único que se halló digno de tomar el rollo de la mano de Dios y de romper sus sellos. Este es el momento cuando responde la hueste celestial. 4 seres, los 4 seres vivientes y los ancianos. Instrumento. El instrumento, o sea, el arpa, el instrumento que se usaba a menudo para acompañar el canto. Según el griego, cada anciano tenía una litra en la mano, que es el arpa que hemos leído. Es natural que se mencione este instrumento en relación con el himno que está a punto de cantarse. Las copas, taza o copa. Los recipientes en que generalmente se presentaban las ofrendas, según Josefo, se colocaban copas
de incienso sobre los panes de la propiciación en el santuario. El hecho de que las oraciones de los santos sean puestas en receptáculos de oro puede indicar el valor que tiene delante del cielo, oración de los santos. El hecho de que tuvieran arpas e incensarios que representan las oraciones de los santos sugiere que los ancianos simbolizan la iglesia triunfante de Cristo en la tierra, que eleva su voz en cántico y oración. Vemos que para Dios, nosotros los que vivimos, pero vivimos conforme a su voluntad, vivimos para agradarle y no para agradarnos a nosotros mismos. No somos olvidados en el cielo. En el cielo, en primer lugar, tenemos a nuestro Señor Jesús, quien nos representa. Y aquí vemos en la palabra de Dios que hay estos seres que no solo tienen arpas para ofrecer alabanzas a Dios y ahora al Cordero, a nuestro Señor Jesús, sino que también llevan esas copas de oro. Y el incienso en esas copas de oro representan las oraciones del pueblo de Dios. O sea, cada uno que procura ser fiel a Dios es uno de su pueblo. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. El canto era nuevo en el sentido de que era enteramente diferente de cualquiera que hubiese sido cantado antes. Esta expresión es común en el Antiguo Testamento, como en Salmos 33:3, Salmos 43, Isaías 42:10. Aquí es particularmente adecuado porque representa el canto que inspira una expresión que no tiene ninguna comparación: la salvación por medio de la victoria de Cristo. O sea, un canto nuevo, una expresión diferente a todas las que ya se conocían o conocía Juan. Es el nuevo cántico de los que tendrán un nuevo nombre, como dice el Apocalipsis 2:17, 3:12. De los que habitarán en la nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis 21:2. Cuando todas las cosas sean hechas nuevas, en Apocalipsis 21:5. Digno es. El coro celestial es el primero en reconocer que Dios ha sido vindicado de las acusaciones hechas por Satanás por medio de la victoria de su Hijo. Algunos ven en los 24 ancianos a representantes de los santos que fueron una vez cautivos del mal. Los santos aparecen delante del universo, espectador, como testigo de la justicia y la gracia de Dios. La muerte de Cristo, que trajo la salvación para el hombre y que a su vez vindicó el carácter de Dios, es el fundamento de la dignidad de Cristo. El tiempo del reinado sobre la tierra no se especifica, pero en los capítulos 20 y 21 se muestra que será en periodo posterior al milenio. O sea, vemos de que a Dios y ahora también a Jesús, porque es digno, porque nadie pudo lograr lo que Él pudo, no en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Hubo quien pudiera lograr la redención para la raza humana. Y según no solo la redención para la raza humana, sino para aclarar la mente de la hueste celestial. Pues este conflicto
en el que todavía no nos encontramos comenzó en el cielo. Nos encontramos todavía porque el mundo avanza, pero se terminará porque la victoria ya está ganada por medio de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, como empezó este conflicto en el cielo, muchos ángeles, aunque no cayeron en el engaño, en la mentira de Satanás, tenían mucha duda en el corazón. O sea, Satanás cuando hablaba referente a Dios, decía, este es un Dios tirano, un Dios que busca adoración por medio de engaños, pero el engañador era Satanás, y lo es todavía. Hacía ver a Dios como un Dios dictador, como un Dios exigente. Pero nuestro Dios, por medio de la vida de nuestro Señor Jesús, nos muestra de que no es de esa manera. No es como Satanás lo estaba representando, sino que ahora, tanto en el cielo como en la tierra, ya se aclaró de que realmente nuestro Señor Jesús es bueno, de que Dios es bueno, y por su bondad ha rescatado a la raza humana y le ha dado oportunidad a los seres celestiales de tener una mente clara. Y por eso dice, y entonaban este nuevo cántico, digno eres de recibir el rollo escrito y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado con tu sangre. Porque fuiste sacrificado con tu sangre. Y con tu sangre compraste para Dios de toda nación, tribu y lengua adoradores para gloria del Todopoderoso. Por eso tú eres digno, no solo de estar delante de la presencia de Dios con toda la autoridad, sino también de ser adorado. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. En un pasaje bíblico dice el apóstol Pablo, ofrézcanse sacrificios vivos de adoración a Dios. O sea, ahora todos tenemos esa oportunidad de ser nosotros para nuestra propia persona un sacerdote, quien le ofrezca nuestra propia vida a nuestro Padre Celestial por causa de nuestro Señor Jesús, que nos ha rescatado, que nos ha redimido del mal que nos condenaba a muerte eterna. Y por eso nuestro Señor Jesús es digno de estar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, y recibir alabanzas al igual que el Padre. Nos sigue diciendo en Apocalipsis del versículo 11 y 12. Y luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos
eran millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Muchos ángeles. En respuesta al testimonio de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, las huestes del cielo se unen para aclamar la suprema dignidad del Cordero. De esta manera, Dios es vindicado delante de los ángeles, quienes desde las primeras acusaciones de Satanás en el cielo, como ya lo dijimos antes, no habían comprendido plenamente el proceder divino al desterrar a Satanás y salvar al hombre. O sea, aun cuando los ángeles que han estado con Dios hasta ahora, y lo estarán siempre, porque han sido fieles a Él, y lo serán siempre. Aún esos ángeles tenían algunas dudas en su mente, y eso era lo que Satanás trataba de distorsionar. Yo fui echado del cielo por ser un pecador, y ahora mira le está dando entrada a pecadores otra vez al cielo. Quizá ni los ángeles podían entenderlo, y por eso había duda en el corazón de ellos. Pero hasta este momento, cuando ven que los 4 seres vivientes lo han entendido, los 24 ancianos lo han entendido, toda la hueste celestial alegremente se une a cantar, a adorar, a dar gloria. No solo a Dios, sino también a nuestro Señor Jesús. Ahora reconocen a Dios como un Dios bueno, como un Dios que ama toda su creación, no como un Dios severo como decía Satanás, no como un Dios injusto como decía Satanás. Me echó del cielo porque fui pecador y ahora se quiere traer a pecadores. Cuando nuestro Señor Jesús caminó en esta tierra, Satanás se centró tanto en hacerle la vida imposible a nuestro Señor Jesús con tal de hacerlo pecar, para que el sacrificio ya no fuera hecho a nuestro favor, que nunca se dio cuenta que el cielo completo lo observaba. Nuestro Dios lo observaba. Los ángeles, la multitud de ángeles en el cielo lo observaban. Y Satanás no podía darse cuenta. Y vemos a un Satanás mentiroso y engañador en boca de los líderes del pueblo de Dios, según el día que lo juzgaban. El día cuando vinieron falsos acusadores y decían: este hombre ha dicho que él puede derribar el templo y levantarlo él solo dentro de 3 días. Falsas acusaciones. Satanás estaba en la mente dirigiendo a los que juzgaban al Hijo de Dios para condenarlo. Todas esas escenas lo contemplaron los ángeles del cielo, y de esa manera se daban cuenta de que realmente Satanás era el malo y Dios era, es y será siempre bueno con su creación. Y de esa manera todos se unen en adoración. Estos seres vivientes toman parte en la aclamación de alabanza a Dios, la cual expresa la forma en que valoran la muerte de Cristo. Dice millones y millones. Evidentemente no es un número literal, sino una indicación de huestes innumerables,
Probablemente proviene de Daniel 7:10. O sea, cuando la palabra de Dios dice millares de millares y millones de millones, no nos manda a hacer un cálculo a ver si podemos llegar a un número. Quiere dar a entender, incontables. Incontable era la multitud de los ángeles que se unieron en adoración al Todopoderoso y a nuestro Señor Jesús. Escuchen bien esto, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Cantaban con todas sus fuerzas. ¿Por qué cantaban con todas sus fuerzas? Porque ellos habían entendido que el que estaba sentado en el trono tuvo voluntad y el Cordero, el Hijo de Dios, también tuvo voluntad, para que la mente de esa hueste celestial sea aclarada y para que el hombre pueda ser restituido a la imagen de Dios y tenga oportunidad de vivir con Dios por una eternidad. Por eso, porque habían entendido, cantaban con todas sus fuerzas. Ahora, especialmente a ti, hermano, hermana que me estás escuchando. Nosotros ya hemos sido rescatados del pecado. Por eso decimos que adoramos a nuestro Dios, porque ya hemos sido rescatados del pecado. Pero la pregunta sería, ¿cómo está o cómo es nuestra presencia delante de Dios? ¿Cómo son nuestras energías que le ofrecemos a Él? A veces, los que decimos que ya somos salvos, y realmente todo aquel que ya es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya debería de ser salvo. Y vamos a la iglesia. Quizá nos levantamos de mala gana desde nuestra cama y ya vamos llegando tarde. Y si no llegamos tarde, ni siquiera vamos. Según la palabra de Dios, hoy el día sábado, en Génesis 2, 1 y 2, testifica que es el día santo y bendito del Señor. Y en Éxodo 20, 6 y 7, certifica de que este es el día santo y bendito del Señor y que no hay que olvidarlo. Entonces, vamos a llegar delante de la presencia de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llegar delante de la presencia de Dios y vamos a cantar como que estamos medios muertos. De esa manera le vamos a cantar. De esa manera va a ser nuestra adoración hacia Dios. Querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, si así hemos pensado o así lo hemos hecho, hoy es el día que aprendamos de lo que estamos estudiando. Dice que ya aclarada la mente de estos seres celestiales, cantan con todas sus fuerzas. Así tú y yo, hermano, hermana. Y la invitación también es para ti, amigo, amiga que estás escuchando, porque la salvación alcanza para ti también. Vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Vamos a proclamar su amor, su bondad y su misericordia con todas nuestras fuerzas. Porque nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es digno de recibir honra y gloria al igual que el Padre. Aquel que fue sacrificado debe recibir o recibió en el cielo de parte de Dios poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honra, gloria y la alabanza de parte de la hueste celestial, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y nosotros aquí
en la tierra. De perdido, así debería de ser. Riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y aún alabanza nos deja en claro de que Dios realmente le ha dado toda la autoridad a nuestro Señor Jesús. Como dice en el Salmo, dijo mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. O sea, hasta que toda la maldad en este mundo se termine. La autoridad de Dios es completa a nuestro Señor Jesús. Y eso quiere dar a entender que las alabanzas, la honra y la gloria que le damos al Padre también debe ser para nuestro Señor Jesús. Así es que si alguno que escucha en este día es de los que ha creído o ha escuchado de que Jesús no debe ser alabado, de que solo Dios, en este día la palabra de Dios te dice de que nuestro Señor Jesús también es digno de recibir adoración por autoridad de Dios, por voluntad de Dios el Padre, quien hizo de igual manera Dios a su Hijo, o sea, de su propia esencia es su Hijo, a quien también le da el título de Dios. Ya vamos terminando este capítulo. Nos sigue diciendo, del 13 al 14, y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a toda la creación que cantaban al que estaba sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclaman amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Sigue diciendo la palabra de Dios. Primero vemos los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, postrados delante de Dios y del Cordero, ofreciendo alabanza, honra y gloria. Luego se une toda la hueste celestial para rendir culto tanto a Dios como a su Hijo, nuestro Señor Jesús. Y ahora dice que escuchó el profeta a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que estaba sentado en el trono y al Cordero. Decían la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, sea tanto para el que está sentado en el trono, para Dios, como para el Cordero, Cristo Jesús. La creación, toda la creación, es decir, todo ser creado, el coro aumentaba, y en respuesta al canto de alabanza de las huestes del cielo, toda la creación se une en adoración del Padre y del Hijo. En el capítulo 4 y 5, el capítulo 4 y 5 no debe tomarse como la representación de una ocasión específica en el cielo, sino como la descripción eterna y muy simbólica de la victoria de Cristo y la resultante victoria de Dios. Cuando esta visión se entiende así, puede concebirse que representa la actitud del cielo hacia el Hijo y su obra a partir de la cruz. Actitud que se magnificará en un crescendo, aún crescendo, cuando culmine victoriosamente el gran
conflicto. En el cielo y sobre la tierra. Según la cosmología antigua, el cielo, la tierra, lo que está debajo de la tierra y el mar, constituyen todo el universo. Toda la creación reconocerá finalmente la justicia de Dios. Al que está sentado, al Cordero. El hecho de que se adora al Cordero en la misma forma que al Padre da a entender su igualdad. Entonces, conforme va avanzando la escena de estas profecías, también en profecía va avanzando el tiempo. Y cuando ese tiempo profético se cumpla, o sea, ahora hay adoración en el cielo en todo tiempo. En la tierra también lo hay. Pero dice claramente la palabra de Dios que toda la creación reconocerá el poder de Dios y el poder de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Y de esa manera se unirá a la nueva canción, la raza humana redimida para Dios por una eternidad. Pero escucha bien, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando. Ahora los ángeles en el cielo adoran a gran voz. No se detienen ni de día ni de noche. Aún en el santuario terrenal que existió una vez y hasta dos en tiempos del Antiguo Testamento. Habían grupos de sacerdotes y cada grupo de sacerdotes no podían iniciar su ministerio sin cantar o dar gloria a Dios con todas sus fuerzas, porque estaban delante de la presencia de Dios, del Todopoderoso, de su Creador. Eso quiere dar a entender que no podemos hacer planes nosotros y decir, no, pero ahora estamos en la tierra. Cuando Dios nos lleva al cielo y cuando Dios renueve la tierra y luego vivamos con Él por una eternidad, entonces le vamos a adorar a gran voz. Eso no puede ser así. Si hoy, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, no quieres aceptar que Dios y nuestro Señor Jesús merece la honra y la gloria de tu parte a gran voz, entonces, tristemente, no podrás llegar a la tierra prometida, a la ciudad santa, antes de pasar por el cielo en el milenio apocalíptico que vamos a ir viendo mientras avanzamos con el estudio de este Apocalipsis. Entonces, hoy, hermano, hermana, amigo, amiga, tienes que aceptar que Dios y nuestro Señor Jesús se merecen honra y gloria con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voz, con todo nuestro corazón. Y si lo haces de esa manera y permaneces así, fiel hasta el día que descanses en este tiempo o hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesús, ciertamente nos uniremos juntos con las huestes celestiales que a gran voz dan honra y gloria a Dios y a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, por medio de quien somos librados del pecado en este mundo y ellos de una mente confundida. Los 4 seres vivientes exclamaron amén. La palabra amén lo usamos para decir, así es. Me queda en claro que lo que se ha dicho, así es. O sea, los 4 seres vivientes dijeron, ya tenemos en claro que así es. Amén.
Y los ancianos se postraron y adoraron. Y con eso terminamos. Los seres celestiales aceptaron que Dios es bueno, que Dios es fiel, que su amor, su gracia y su misericordia es por cada uno de su creación. Sintieron que su amor ya ha crecido inmensamente por él, por Dios y por su Hijo, nuestro Señor Jesús. Y dijeron, ahora sabemos que tú eres bueno. Ya no nos queda ninguna duda. Y nuestra mente es completamente tuya. Así es. Amén. Y los 24 ancianos tampoco tenían ninguna duda, ya que representan a seres humanos redimidos. Todos juntos adoraron. Querido amigo, querida amiga, que estás escuchando en este día. Si te pones a analizar lo que es la situación en este mundo y nos acompañas mientras continuamos estudiando el Apocalipsis, si Dios nos lo permite, la próxima semana, el día viernes, deberíamos compartir otro tema, que sería el capítulo 6. Y si nos acompañas a estudiar la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que realmente nuestro Señor Jesús ya está por venir. Y si quieres, amigo, amiga, hermano, hermana que estás escuchando, ser tomado por Él o tomada por Él, para ir a vivir con Él por 1000 años al cielo, y luego de purificada esta tierra, vivir con Él por una eternidad, ahora te invito. Acepta que Dios es bueno y que por medio de Cristo Jesús, su Hijo, hoy te rescata del pecado. Ven a Él. Vamos a estudiar la Biblia juntos. Vamos a serle fiel juntos. Unamos nuestras voces para proclamar su amor, su gracia y su misericordia juntos mientras Él nos da la vida. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y un feliz sábado, y gracias por su tiempo.